Recuerda seguirme en todas mis redes sociales @elprofe.anato. Para esta ocasión vamos a hablar del sistema muscular. Continuamos con el tema número 4, que hace referencia al sistema muscular. Este tema tiene como objetivo describir las características generales del sistema muscular. Vamos a hablar un poco de las contracciones, del tono muscular y de algunas diferencias de los tres tipos de clases de músculo que encontramos en el cuerpo humano. Las células musculares a menudo se denominan fibras musculares debido a su forma alargada y estrecha en estado de relajación. Son células contráctiles especializadas. Como podemos observar en el video, gran parte de nuestro cuerpo está constituido por este sistema muscular. Están organizados por tejidos que mueven partes del cuerpo humano o modifican temporalmente la forma o reduce totalmente o parcialmente el perímetro como tal de algunos órganos internos. Si son normalmente controlados, estos hacen referencia a si son voluntarios e involuntarios. Por ejemplo, la gran mayoría de nuestro cuerpo está constituido por el sistema muscular voluntario. Esto significa que con conciencia a voluntad podemos movilizar nuestros músculos, como por ejemplo si yo levanto el brazo, si yo giro la cabeza, si yo me estiro, ¿cierto? Hay un movimiento voluntario como tal. Otra de las características tiene que ver si se observan estrías al examen microscópico, si es estriado frente a liso, y si están localizados en la pared del cuerpo, hace referencia en la pared corporal, soma, y en los miembros, o si se componen en los órganos huecos, como por ejemplo las vísceras, como el corazón, y entre otros. En esta imagen podemos observar las diferentes formas de tejido muscular que hay en el cuerpo humano. Podemos encontrar el tejido muscular voluntario, que hace referencia a la gran parte del músculo que está conformado el cuerpo. Ese tipo de músculo voluntario hace referencia al músculo estriado esquelético y sus fibras musculares se ven con unas estrías. De igual manera el músculo estriado cardíaco, que lo encontramos en las paredes del corazón. Y por último el músculo liso, que ya lo encontramos en el sistema digestivo y podemos observar en una placa histológica a nivel del microscopio sin estrías. Existen tres tipos de músculo, como vamos a encontrar los músculos estriados esqueléticos. Esos son músculos somáticos voluntarios que componen los músculos esqueléticos del sistema muscular y que estabilizan los huesos y otras estructuras, como por ejemplo el globo ocular en la región de la órbita. El músculo estriado cardíaco, este es un músculo visceral involuntario que constituye la gran parte de las paredes cardíacas y también adyacente a algunos vasos como la arteria aorta. Y por último el músculo liso, no estriado, son músculos viscerales involuntarios que forman parte de las paredes de la mayoría de los vasos sanguíneos, de los órganos huecos como las vísceras, como el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, y mueven sustancia a través de ello mediante contracciones secuenciales coordinadas como unas pulsaciones o contracciones peristálticas. Los músculos pueden dividirse o clasificarse según su forma, su morfología y su característica. Se pueden denominar músculos planos. Esos músculos planos hacen referencia a unas fibras paralelas, como podemos observar el músculo sartorio. Él es un músculo plano estrecho con fibras paralelas que lo encontramos en la región anterior del fémur. Otra de las características y morfología que encontramos en los músculos son los peniformes. Los músculos peniformes son semejantes a plumas en cuanto a la disposición de sus fascículos y sus fibras musculares. Esos fascículos pueden ser unipeniforme, bipeniforme y multipeniforme. Por ejemplo, los unipeniformes hacen referencia al músculo extensor largo de los dedos que lo encontramos en la región del antebrazo. El músculo bipeniforme hace referencia al recto femoral, que es un músculo que lo encontramos también en la región anterior del fémur, conformando el cuádriceps femoral. Y el deltoides, que hace referencia al músculo multipeniforme. Si ustedes observan, sus fibras musculares tienen forma de plumas como semejante a esos fascículos en disposición, dependiendo si son multipeniforme, bipeniforme o unipeniforme. Suscríbete, dale like y comparta ese video con todos sus compañeros que seguro le interesará.
Continuamos con los músculos fusiformes. Los músculos fusiformes tienen forma de hueso, de huso, con un vientre grueso, redondeado y extremos adelgazados. Por ejemplo, el músculo bíceps braquial. Ese músculo es fusiforme y tiene como tal forma de huso. Tres, dos, 1. Seguimos con los músculos fusiformes. Los músculos fusiformes tienen forma de huso, con un vientre grueso, redondeado y extremos delgados. Por ejemplo, el músculo bíceps braquial, que tiene esa forma de huso. Los músculos convergentes se originan en una área ancha y convergen de forma que en un solo tendón se inserta. Por ejemplo, el músculo pectoral mayor. Ese hace referencia al músculo convergente, el cual todas sus fibras musculares convergen en un solo tendón. Seguimos con los músculos cuadrados y esto hace referencia a los músculos que tienen 4 lados iguales. Por ejemplo, el recto del abdomen. En sus inserciones tendinosas observamos cómo tiene esa forma de cuadrado. Seguimos con los músculos circulares o esfinterianos. Estos músculos rodean las aberturas o los orificios corporales, el cual los comprimen cuando se contraen. Por ejemplo, el músculo orbicular de los ojos, que cierra los párpados. También encontramos los músculos múltiples con múltiples cabezas o vientres. Por ejemplo, el músculo bíceps braquial. También encontramos parte de los músculos gastrocnemios, el músculo digástrico. Esos tienen una o más cabeza en inserción y tiene uno o más vientre contráctil respectivamente. Por eso hacemos alusión a este tipo de músculo que tiene varias cabezas, como el gastrocnemio, el bíceps braquial, el tríceps braquial y entre otros músculos. Los atléticos funcionan por contracción, nunca empujan. Sin embargo, ciertos fenómenos como el destaponamiento de los oídos para igualar las presiones del aire se realiza por medio de una bomba musculovenosa. Aprovechan la expansión de los vientres musculares durante la contracción. Cuando un músculo se contrae y se acorta, una de sus fijaciones suele permanecer estable y la otra móvil. Queda atraída hacia él, lo que a menudo produce los movimientos. El movimiento siempre va de la inserción al origen. ¿A qué hacemos referencia a las inserciones? Los músculos habitualmente tienen un origen y una inserción. El origen suele ser el extremo proximal del músculo que permanece fijo, mientras que la inserción suele ser el extremo distal y es el que queda móvil. Sin embargo, no siempre ocurre de esta manera. Algunos músculos pueden actuar en ambas direcciones en diferentes circunstancias. Vamos a observar de nuevo el video que nos representa la flexoextensión del codo. Por ejemplo, podemos observar cómo el bíceps braquial, el cual se origina dependiendo de sus cabezas en la región de la escápula y se inserta en la turosidad del radio. Ese músculo, como ustedes observan, tiene dos cabezas, una larga o una breve, se unen y se inserta en el extremo más distal del miembro superior, que en este caso sería el antebrazo, mientras que su origen es en el extremo proximal en la región de la escápula. El tríceps braquial también tiene un origen en la región de escápula y húmero y se inserta en la región del olecrano, específicamente en la ulna o el cúbito. Entonces, si ustedes observan estos músculos a la hora de realizar la acción, cómo se da el movimiento es desde la inserción hacia el origen, no desde el origen a la inserción. Y ese es el movimiento natural y armónico que los músculos realizan. Siempre la inserción se acerca hacia el origen, como por ejemplo en la flexión del antebrazo o del codo. Sin embargo, no siempre pasa de esta manera. Se puede también observar en diferentes movimientos como ambos puntos, tanto el extremo distal como proximal, o sea, origen e inserción, se pueden mover en diferentes sentidos. Por ejemplo, aquí estaríamos observando parte como tal de una flexoextensión de codo, una flexión de pecho, las famosas push-ups. Este movimiento que ustedes observan hace referencia a cómo el levantamiento del tronco, los extremos distales de los miembros superiores, las manos permanecen fijas
sobre el suelo, mientras que los extremos proximales de los miembros del tronco se desplazan. Así pues, el origen se está acercando a la inserción y no la inserción hacia el origen. En ese sentido, podemos observar cómo este movimiento de flexión de pecho o las famosas push-ups, pues está contrayéndose de manera diferente a cómo normalmente esos músculos se contraen, especialmente los músculos del bíceps braquial, como el origen se acerca a la inserción y no la inserción hacia el origen. Vamos a hablar acerca de la contracción. La contracción hace referencia a una contracción refleja, a una contracción tónica, vamos a hablar un poco acerca del tono muscular, entre otras. La contracción refleja, aunque los músculos esqueléticos se denominan músculos voluntarios porque a voluntad podemos mover nuestro cuerpo, especialmente este tipo de músculo, ciertos aspectos en la actividad son automáticos, autónomos, reflejos, y por lo tanto se va un poco fuera del control de la voluntad. Por ejemplo, los movimientos respiratorios del diafragma son controlados por la gran mayor parte del tiempo si nosotros... Te invito a mi Patreon, ahí vas a encontrar muchas suscripciones que sé que te interesarán. Somos conscientes. Sin embargo, por reflejos de los estímulos del oxígeno y el dióxido de carbono, esas concentraciones en sangre van a determinar la contracción de esos músculos de la respiración, como por ejemplo el músculo diafragma, que es un músculo que tiene una contracción refleja gracias a estos gases que mantienen viajando por nuestra sangre, como es el dióxido de carbono y el oxígeno. Por ejemplo, si tú intentas aguantar la respiración y mantenerla por mucho tiempo, llegará un momento en donde de manera refleja esos músculos de la respiración se van a contraer y por eso pues no podemos ahogarnos de manera consciente si aguantamos la respiración. Vamos a hablar también acerca de un movimiento que se produce al distenderse un músculo cuando se golpea sobre un tendón. Por ejemplo, los reflejos hace referencia a ese tipo de movimiento de reflejos, como su nombre lo indica, precisamente cuando se da un golpe con un martillo en los tendones. Entonces observamos esos reflejos que nos sirven en la parte clínica para evaluar cómo están esos músculos y cómo está su inervación. La contracción tónica hace referencia a la conciencia del cuerpo humano con una ligera contracción. Esa ligera contracción en reposo se denomina tono muscular. Ese no produce movimiento ni resistencia activa como las contracciones normalmente que tenemos a la hora de realizar algún ejercicio en el gimnasio, correr, caminar, alzar pesas, y este confiere al músculo una cierta firmeza que ayuda a mantener la postura mientras el músculo se mantiene dispuesto a responder a estímulos apropiados. El tono muscular hace referencia cuando el sujeto se halla inconsciente o después como tal. Durante el sueño se profundiza y el tono muscular empieza como tal a observarse. Eso puede verse afectado por una lesión, ya sea a nivel del sistema nervioso central. La contracción fásica existe en dos clases principales. Hace referencia a la contracción isotónica, en la cual el músculo modifica su longitud en relación con la producción del movimiento, y la contracción isométrica, en la cual no varía la longitud del movimiento como tal, el músculo permanece con su misma longitud, sin embargo, la tensión muscular aumenta por encima de los niveles tónicos, o sea, del tono muscular como tal, para resistir frente a una gravedad u otra fuerza antagónica. Esa resistencia que equivale como tal del peso del brazo o de la gravedad, hace referencia precisamente a mantener la postura erguida, ¿sí? Mantenemos nuestra postura erguida gracias a este tipo de contracción isométrica que los músculos normalmente mantienen. Existen dos clases de contracciones isotónicas. Hace referencia a la concéntrica, en la cual se produce un movimiento con resultado del acortamiento muscular. Por ejemplo, al levantar una copa, empujar una puerta o dar un golpe,
La capacidad para aplicar una fuerza excepcional por medio de la contracción concéntrica es a menudo la que se distingue a un atleta o a un aficionado. El otro tipo de contracción hace referencia a la contracción excéntrica. Esta contracción hace referencia en la cual el músculo se alarga mientras se contrae, es decir, experimenta una relajación controlada y gradual sin dejar de ejercer una fuerza continua, sin disminuir como tal la fuerza. Aunque generalmente no se piensa en ello, las contracciones excéntricas son tan importantes como las concéntricas para los movimientos tanto funcionales, coordinación, como nadar, correr, bajar objetos o descender uno mismo. Los músculos desempeñan funciones específicas para movilizar y posicionar el cuerpo. Por ejemplo, vamos a hablar de unos tipos de músculos. Ya hablamos del tipo de contracciones que puede haber y ahora vamos a hablar del tipo específicamente de función de los músculos a la hora de realizar un movimiento o posicionar el cuerpo. Vamos a hablar de un músculo agonista o motor principal. Ese músculo hace referencia al músculo encargado de producir un determinado movimiento del cuerpo. Por ejemplo, en la flexión del codo o en la flexión del antebrazo, el músculo agonista o motor principal hace referencia al músculo bíceps braquial, que ya hemos hablado anteriormente de este músculo. Ese contrae, recuerden que su contracción va desde la inserción al origen, o sea que va del antebrazo, ¿sí?, hacia la escápula. En ese movimiento precisamente se hace la flexión de codo y ese es el principal músculo que hace referencia al motor principal o al músculo agonista. Ese se contrae de manera concéntrica, eso significa que para producir el movimiento deseado se requiere que las fibras musculares se contraigan de manera enérgica y para ello la mayoría de los movimientos no existe un solo músculo como motor principal o como agonista, sino que intervienen algunos otros, el cual reparten el trabajo por igual para ayudar como tal a ese tipo de movimiento. Encontramos ahora los músculos fijadores. El músculo fijador en el músculo es el que estabiliza las partes proximales de un miembro mediante una contracción isométrica. Recuerden que la contracción isométrica hace referencia a la contracción constante que cambia un poco esa fuerza de gravedad, ¿sí?, o esa resistencia bajo un peso y que se mantiene una contracción constante sin cambio en la longitud del músculo. Por lo tanto, aquí estaríamos observando parte como tal de los músculos del manguito rotador que mantiene como tal fijo el miembro superior en la parte más proximal para poder darle la estabilidad al miembro superior y realizar el movimiento de flexión de codo. A eso hace referencia a los músculos fijadores. Ellos mantienen una contracción isométrica mientras ocurre el movimiento en las partes distales. En este caso sería el músculo bíceps braquial, que va de manera distal, y proximal los músculos del manguito rotador, que mantiene de manera isométrica esa parte proximal para que la distal se pueda mover. Seguimos con los músculos sinergistas. El músculo sinergista es el que complementa la acción del motor principal, o sea, el músculo agonista. Este puede ayudarlo directamente, proporcionándole como tal un componente de ventaja biomecánica al mismo movimiento o de manera indirecta. Por ejemplo, el músculo braquial, que es un músculo que encontramos profundo al músculo bíceps braquial, es un músculo sinergista. Ese también realiza el movimiento de flexión del antebrazo y es un movimiento que puede también realizar este músculo, que ayuda como tal al músculo motor principal o agonista, que en este caso sería el músculo bíceps braquial. Seguimos ahora con el músculo antagonista. El antagonista es un músculo que se opone a la acción de otro. ¿Eso qué significa? Que el antagonista primario se opone directamente al motor principal, pero los sinergistas también pueden oponerse como antagonistas secundarios. ¿Eso qué significa? Que cuando realizamos el movimiento de flexión del codo, el músculo antagonista, o sea, el músculo que hace la acción contraria, sería el músculo tríceps braquial, que es el que estoy señalando aquí de color amarillo en el video. Y ese movimiento se contrae de manera excéntrica. Eso significa que mientras yo hago flexión de codo, el músculo tríceps braquial, sus fibras están contrayendo de manera excéntrica. Eso significa que todos esos músculos al final se están contrayendo, uno de manera concéntrica, otro de manera excéntrica y otro de manera isométrica, precisamente para dar un movimiento o mantener una postura del cuerpo humano. Vamos a observar
en el video cómo el sujeto está realizando una flexión de codo precisamente para fortalecer el músculo bíceps braquial. Recuerden que en este ejemplo estaríamos observando el músculo bíceps braquial, que sería el músculo motor principal. Eso significa que es el músculo que realiza la acción principal, que sería la flexión de codo, con una contracción concéntrica, o sea que sus fibras musculares se están acortando. Mientras que los músculos estabilizadores son los músculos que fijan esa articulación proximal hacia la región del tronco. En este caso serían los músculos del manguito rotador, que realiza esa contracción isométrica, o sea que tiene una constante contracción para mantener fija esa parte proximal hacia el tronco y que la parte distal pueda realizar el movimiento. Y los músculos antagonistas, sinergistas, que en este caso es el músculo que le ayuda al músculo agonista, sería el músculo braquial, que precisamente está realizando la flexión de codo, y el antagonista es el músculo tríceps braquial, que su contracción ahora se da de manera excéntrica. Eso significa que mientras se hace la flexión de codo, el músculo tríceps braquial se estaría contrayendo de manera excéntrica, o sea que sus fibras no van hacia el centro, sino que se estiran hacia la parte proximal y distal del músculo. Seguimos con la función de los músculos. El mismo músculo puede actuar como motor principal, antagonista, sinergista o fijador según la circunstancia. Nótese asimismo que el motor principal real en una determinada posición puede ser la gravedad. En tales casos puede producirse una situación paradójica en el cual el motor principal que interviene habitualmente en ese movimiento esté inactivo, o sea, esté pasivo. Mientras que la relajación controlada, una contracción excéntrica de los antagonistas antigravitatorios, es el componente activo que requiere energía para el movimiento. Un ejemplo de ello hace referencia al descenso de la aducción de los miembros superiores desde la posición de abducción elevándose a 90 grados. Si ustedes observan, el motor principal hace referencia a la aducción, que es la gravedad como tal de los músculos, cómo está descendiendo los brazos. En este caso sería el músculo pectoral mayor y el músculo dorsal ancho. Ellos se hallan inactivos o pasivos, mientras que el músculo inervado activamente, que se contrae excéntricamente, sería el deltoides, un abductor y descrito típicamente como antagonista de este movimiento. Entonces, cuando la tracción de un músculo se ejerce a lo largo de una línea paralela al eje de los huesos, lo que se está uniendo constituye una desventaja para producir el movimiento. En vez de ello, dicho músculo actúa para que se mantenga el contacto entre las superficies articulares de esas articulaciones que se cruzan, es decir, que se opone a las fuerzas de luxación, y ese tipo de músculo hace referencia al músculo activador. Por ejemplo, el deltoides se hace cada vez más efectivo como músculo activador en este ejercicio, puesto después que otros músculos ya han iniciado la abducción del brazo. Ahí estaríamos observando como, por ejemplo, ese tipo de movimientos. La inervación y la irrigación de los músculos son variantes, pues existe una relación casi constante. En los miembros, los músculos de acción similares están generalmente contenidos en un compartimento facial. Aquí podemos observar un corte transversal, aquí serían los músculos, aquí sería parte de la tibia, la fíbula, la membrana interósea, y ustedes observan el compartimento facial, hace referencia a todo eso que estoy señalando de color blanco, que está envolviendo y vaginándose sobre los músculos y manteniéndolos en unos compartimentos. Por esto hace referencia a que los nervios y las arterias hacen referencia como tal a esos músculos de nervios motores que van directamente hacia la placa motora a nivel del sistema nervioso periférico, que es lo que vamos a ver en la otra clase. Y la irrigación sanguínea de esos músculos es tan constante como su inervación y suele ser múltiples. Las arterias nutren en general las estructuras con las que establecen el contacto y las arterias como tal estarían pasando vecinamente a los músculos para irrigar a este mismo. El músculo estriado cardíaco forma la pared muscular del corazón, o también conocida como el miocardio. En una cierta cantidad del músculo cardíaco se halla también en las paredes de la arteria aorta, que es una arteria muy grande, y las venas pulmonares y la vena cava superior. Las contracciones del músculo estriado cardíaco no se hallan bajo el control voluntario, sino que se da a través del sistema del marcapaso o el sistema nervioso intrínseco como tal del corazón.
Es un sistema que conduce los impulsos de las fibras musculares especializadas que a su vez están influenciadas por el sistema nervioso autónomo. En esta imagen podemos observar el sistema nervioso de conducción, cómo va directamente a realizar ese impulso eléctrico para contraer los miocitos y poder inyectar la sangre tanto venosa como arterial. El músculo estriado cardíaco tiene una apariencia microscópicamente netamente en bandas. Ambos tipos de músculo, tanto el esquelético y el cardíaco, se caracterizan además por el carácter inmediato y rápido y potente de sus contracciones. El músculo estriado cardíaco, nótese que el rasgo se aplica como tal habitualmente cuando vemos esas bandas que se aprecia en ese músculo estriado cardíaco y se distingue por su localización, aspecto, tipo de actividad y medio de estimulación. Para apoyar su continua y elevada actividad, la irrigación sanguínea del músculo estriado cardíaco es el doble que del músculo estriado esquelético. El músculo liso, así denominada por la ausencia de las estriaciones en las fibras musculares al examen microscópico, forma una gran parte de la capa media, la túnica media de los vasos, de la parte vascular. Por lo tanto, aparece en todo tipo de tejido vascularizado. También compone las partes musculares de las paredes del tubo digestivo, como es parte del intestino delgado, intestino grueso y sus conductos. Y también lo encontramos en la piel. Forma parte de los músculos erectores del pelo asociados con los folículos pilosos. Y en el globo ocular también encontramos gran parte como tal del músculo liso, el cual controla el grosor del cristalino y el tamaño de la pupila. Muchas gracias, te espero en el siguiente tema. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales @elprofe.anato. Sígueme en Instagram, TikTok y Patreon.